En Palco. Muchísimas gracias, Marcelo, por conversar con nosotros sobre la reedición de tu exitosa novela, La traición de Borges, que recibió el premio La Casa de América y que después de 17 años vuelve a publicarse acá en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes para hablar de esta novela. Maravilloso. Marcelo, nosotros acá en este espacio hemos conversado con varios escritores y la mayoría nos han dicho que es muy difícil que se reedite un libro, que le tiene que ir fantástico, muy bien. Y afortunadamente tú lo conseguiste. Cuéntanos en qué momento la editorial se comunica contigo, te da la noticia y cómo fue tu reacción. Sí, mira, lo que pasa es que esta novela, como bien tú decías, ganó un premio en el 2005, el premio Casa de América en España, y lo publicó la editorial Lengua de Trapo. Y desde que los derechos cedidos a esa editorial cesaron, yo tenía ganas de poder publicar esta novela acá en Chile, porque cuando se publicó en España, llegaron muy pocos ejemplares acá a nuestro país y en rigor llegaron a un precio bien prohibitivo, un precio muy alto. Entonces prácticamente la novela no circuló acá. Y tenía muchas ganas de que circulara y conversé con la gente de Ediciones de la Lumbre y de la que yo también tengo alguna relación con ellos, y, y postulamos a los fondos del libro dos veces. La primera cometimos un error en la postulación y la segunda conseguimos ganar el fondo y poder publicar esta novela. Así que no, muy, muy contento porque el libro va a tener la circulación que debió tener en su momento en nuestro país. Sí, por fin va a llegar ya a Chile ya más ampliamente. Y como tú bien decías, la novela fue publicada por primera vez en 2005 y con este libro tú homenajeas de alguna forma al destacado escritor argentino Jorge Luis Borges. De hecho, la historia cuenta que después de que este autor fallece en la década de los 80, un actor chileno se hace pasar por él, viaja hasta Argentina y ahí en la Casa Rosada dice, soy yo, soy el escritor, estoy vivo. Ya después más adelante ahí se forma un romance con su cómplice Emilia y después interviene un ex de ella y se forma ahí un interesante Sí. triángulo amoroso, sí. ¿Por qué tú quisiste homenajear con esta novela al escritor argentino? Mira, a mí me gusta mucho Borges, es uno de los escritores que fue significativo para ganarme para el mundo de los lectores. Yo no leía mucho cuando chico, y a partir de una frase que le escuché decir a él, o sea, se la leía en rigor, él decía que había dos clases de lectores: unos lectores que leían para evadirse del mundo que les toca vivir, y había otro tipo de lectores que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Y esa frase me quedó dando vuelta porque no la entendí de primeras. Y cuando la comprendí, cuando entendí que uno podía habitar un libro, uno podía encontrarse con personajes que podían tener las mismas obsesiones que tú, yo me transformé en un buen lector. Y leí mucho de la obra de Borges, y hay un cuento en particular que se llama La memoria de Shakespeare, en donde a Borges le entregan la memoria de Shakespeare y él pasa a tener los recuerdos de Shakespeare. Y ese cuento, de alguna manera, inspiró esta novela porque el personaje de Julio Armando Borges, que es el falso Borges, de tanto creer que él es el verdadero Borges, comienza a tener los mismos recuerdos y las ideas de Borges de un modo un poco chapucero, porque él no está a la altura del escritor argentino, pero sí consigue de alguna manera pensar como Borges, imaginar como Borges. Fue un homenaje porque creo que es un gran escritor. Siempre hemos estado un poco al alero de la cultura argentina, mirando hacia el otro lado de la cordillera. Y creo que es un lindo tributo, ¿no? Además, hay un crítico del diario El País que decía que la novela le había gustado mucho porque de alguna manera se le brindaba a Borges esa historia de amor que nunca tuvo en vida. Entonces, había también ahí un pequeño acto de justicia, muy entre comillas. Qué interesante. Y ya han pasado 17 años desde que tú lanzaste esta novela. ¿En todo este tiempo ha cambiado la percepción que tienes de Borges? Eh, o sea, para mí sigue siendo un tremendo escritor. Hay muchos escritores, sobre todo en Argentina, que han crecido a la sombra de él, que han aprendido también de él. Para mí sigue siendo un clásico del género breve. Creo que no hay otro referente más importante y que renovó de alguna manera la historia del cuento como género que él. Entonces, a medida que más pasa el tiempo, yo creo que su figura se va agigantando. Sí, de todas maneras.
Yo ayer te comento que empecé a leer el libro en formato digital, está Sí. buenísimo. Todavía no llego a esa parte, pero tengo entendido que ya más adelante Borges empieza a interactuar con otros grandes de la historia de Argentina, como Diego Armando Maradona, o Julio Cortázar también. Ya nos contaste la relación que tú tienes con Borges. ¿Cuál es la relación que tienes con Maradona y con Cortázar? Bueno, con Maradona yo fui periodista deportivo largo tiempo, desde el año 86 al 98, 99, me tocó ir a mundiales, cubrir Copas Libertadores. Y con Maradona hay una cuestión bien particular porque Borges odiaba el fútbol, encontraba un deporte para gente estúpida. Y resulta que el mes en que muere Borges, Argentina deslumbraba en la Copa del Mundo de México de la mano a Diego Armando Maradona. Entonces, me pareció rara esa coincidencia, ¿no? El gran escritor argentino que de alguna manera, y vuelvo a decir muy entre comillas, termina siendo eclipsado por esa selección argentina que le da un título fuera de su territorio eh, al ganar la Copa del Mundo de la mano de Maradona. Entonces esa paradoja, ¿no? Del escritor que odia el fútbol y el fútbol termina cobrándose una suerte de venganza me pareció llamativo. Eh, bueno, y además que yo desde chico me gustaba mucho el fútbol, crecí, bueno, ya estaba grande cuando Maradona comenzó a descollar, pero siempre lo admiré en el plano de lo futbolístico, ¿no? Y también en alguna medida en el plano de la vida, porque es un chico que nace en una población marginal y llega a ser un personaje poderoso, digamos, ¿no? No solo en el mundo del fútbol, sino también fuera de él. Y con Cortázar, bueno, Cortázar también es otro de mis escritores de cabecera y me pareció también interesante poder incluirlo dentro de mi narrativa. De hecho, hay un cuento donde también hago un homenaje parecido al que hago con Borges, en donde aparece un escritor a quien Cortázar le copia su historia. Obviamente esto es ficción, Claro. pero es un homenaje también bien sui generis que en su momento le hice a Cortázar. Qué bueno, entonces como un triple homenaje. Y ahí me llamó la atención lo que tú dijiste de Maradona, porque también había escuchado que tú, no sé si fue en la adolescencia o más de niño, postulaste para poder dedicarte ya más profesionalmente al fútbol, ¿cierto? Sí, mira, en realidad yo quería ser futbolista cuando chico, me encantaba. De hecho, mi primera experiencia en la historia fue a partir de una revista deportiva que se llama Barrabases, que son un equipo de fútbol eh, de, bueno, de chicos, de niños, que son dirigidos por Mr. Pipa y en todos los episodios de esa revista habían aventuras dependiendo del rival con el que les tocaba jugar. Y efectivamente yo cuando niño, yo diría que era bastante hábil, muy rápido, y yo soy de Valparaíso, y cuando tenía 12 años abrieron la posibilidad de ir a probarse a Everton de Viña del Mar. Y yo fui creyendo que iba a iniciar mi carrera futbolística, pero cuando llegué había, no sé, 1.000 niños que habían ido a la prueba. Entonces apenas pudimos estar 5 minutos en la cancha y en esos 5 minutos que estuve en la cancha no toqué la pelota, así que hasta ahí nomás llegó mi carrera como futbolista, me tuve que dedicar a otras cosas. Sí, pero de alguna forma te sentías representado por grandes futbolistas como Maradona, por ejemplo. Sí, o sea, me gustaba mucho verlos jugar, ¿no? Y lo que provocaban en la gente. Yo en realidad soñaba con eso, ¿no? Con hacer un gol a estadio lleno e ir a gritarlo a, a la reja con el público. Porque además creo que el fútbol ofrece ciertas alegrías que otras experiencias no brindan. Alguien decía que el fútbol era la alegría de los pobres también. Y creo que hay algo de eso, ¿no? La exaltación del espíritu que provoca el triunfo de tu equipo favorito es algo que eh, es difícil equipararlo con otra sensación. Sí, de todas maneras, pero afortunadamente puedes ahí disfrutar como espectador y si bien no ha hecho goles en la cancha, así profesionalmente sí lo está haciendo en el mundo de la literatura. Y Marcelo, para que la gente entienda, ¿cuál es más o menos la relación que tú estableces ahí en la novela entre Borges, Cortázar y Maradona? Mira, en realidad lo de Cortázar está mencionado así al pasar. Yo diría que no, una mención casi anecdótica, pero con lo de Maradona,
lo de la Copa del Mundo de México 86 funciona como telón de fondo de esta historia. Y por momentos, como te decía, jugué con la idea de que eh, lo que vivió esa selección, el título que le entrega a su país, de alguna manera eclipsa la noticia de que Borges murió, ¿no? Borges muere en junio del 86, cuando precisamente el equipo de Maradona estaba consiguiendo su paso a, no recuerdo si cuartos de final o semifinal. Desde esa lógica, como te decía, me pareció que había también ahí, si uno lo quiere mirar de esta manera, una suerte de pequeña vendetta de este deporte que había sido ninguneado por Borges al momento de que toda la gente estuviera pendiente de lo que pasaba en México y no tanto de lo que pasaba con la muerte de Jorge Luis Borges. Sí, interesante ese dato. Y como tú decías anteriormente, gracias a esta novela tú obtuviste el premio de Casa de América. ¿Cómo fue recibir este premio? Claro, mira, fue bien significativo. Uno cuando escribe es una labor bastante solitaria y no tiene muchos feedback para saber si lo está haciendo bien o no. O sea, el feedback llega cuando se publica el libro y la crítica dice si lo hiciste bien o no, o si el libro se vende o no. Entonces, los premios en alguna medida son como eh, alicientes para darte cuenta de que lo estás haciendo bien. Entonces, ganar un premio de esta naturaleza, eh, con cerca de 500 novelas que participaron, fue un empuje importante para seguir persistiendo en este camino de la escritura de ficción. Por lo demás, había escritores bien notables como parte del jurado. Estaba Héctor Abad Faciolince, que es un escritor colombiano que ha publicado muchas novelas, entre ellas algunas que han sido llevadas al cine, como El olvido que seremos, y había otra gran escritora española que es Belén Gopegui. Entonces, eso obviamente le daba cierto estatus al premio y ganarlo significó para mí un espaldarazo importante en términos, como te decía, de seguir persistiendo en en la ficción. Sí, totalmente. ¿Y esta fue tu primera novela? Como novela, sí, yo había publicado antes un libro de cuentos que se llama El abanico de Madame Chejovska, y luego de eso vino La traición de Borges. ¿Y ahí qué te impulsó a empezar a escribir en este formato, en novela? Mira, el cuento es un género bien complicado, bien difícil porque tiene una estructura más rígida que la novela. Es difícil hacer un cuento, aun cuando tiene mucho menos páginas que una novela. Pero lo que me gustó de la novela es que en alguna medida tú habitas largo tiempo esa historia. Entonces, cuando tú escribes o estás involucrado en una historia de largo aliento, es como que vas construyendo la casa de un amigo, ¿no? Entonces, daban las 10 de la noche y yo cerraba la puerta de mi escritorio y entraba en este mundo de estos personajes. Y en alguna medida era bien alucinante porque era como vivir otra vida. Bueno, en general, yo creo que los escritores tenemos esa particularidad y, y ese privilegio, ¿no? De poder alternar nuestra vida cotidiana con la vida de las ficciones que vamos creando. Puede ser algo medio patológico, a lo mejor estoy para ir al diván del psiquiatra, pero me gusta esta dualidad, ¿ah? Entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad. Sí, no, y entretenido además. Y es muy distinto escribir para niños, por ejemplo, que tú escribes cuentos ahora y escribir para adultos. Sí, yo creo que operan ahí lógicas distintas. Por un lado, hay una mayor responsabilidad cuando tú escribes para niños porque no solamente estás escribiendo para lectores en formación, sino que también para personas que se están formando. Por lo tanto, hay que ser mucho más cuidadoso en la forma en que se dicen las cosas. Yo trabajo mucho en libros álbumes, donde la ilustración es súper importante. Es casi, tiene la importancia, una importancia similar al texto. No es que yo dibuje, sino que eso corre por cuenta de un ilustrador. Pero en esos libros álbumes yo trato de trabajar un lenguaje poético, por decirlo de alguna manera. Sobre todo entendiendo que los niños, a diferencia de los adultos, entienden mucho mejor lo que es la poesía.
los adultos, digamos, nos vamos llenando de prejuicios, de acartonamientos, de un pensamiento más pragmático y nos cuesta entender la poesía. Por lo tanto, así como te decía, respecto del cuidado que hay que tener o la responsabilidad que hay que tener cuando uno escribe para niños, también cuando escribo para niños me permito esta licencia de trabajar un lenguaje más poético, entendiendo que los niños captan mejor ese tipo de lenguaje. Yo diría que esas son las dos cosas que yo privilegio al momento de escribir para niños. Y lo otro es no tratarlos como si fueran, no sé, subnormales, ¿no? O sea, los niños son sujetos con derechos, tienen un pensamiento, pueden reflexionar, y desde esa perspectiva creo que se le puede plantear historias complejas, interesantes, de temas que ellos pueden eventualmente debatir y no tratarlos como si fueran personas sin un razonamiento. Claro, interesante eso. Y tú, Marcelo, eres de aquellos escritores que vuelve a leer sus propias obras? Por ejemplo, ¿has No, vuelto a leer La traición de Borges? no. O sea, ahora para la nueva edición hice una lectura para revisar que no hubiesen hierros o algún hierro, ya sea en el texto, de algún dato. Pero después de eso, o sea, cuando ya se va a imprenta, ya no las vuelvo a leer, no me gusta. Además que Ay, siempre encuentras, pasa mucho, que a veces puede que haya una coma mal puesta y que para el lector le da lo mismo, pero para uno es terrible, o sea, anda amargado, no sé, 2 o 3 meses por esa coma mal puesta, que es una tontera finalmente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, prefiero no leer los libros que ya están publicados. sí, no, de todas maneras, mejor no sufrir. Eh, Sí, y Marcelo, tengo entendido que el 5 de noviembre van a presentar esta reedición. Cuéntanos dónde se va a realizar, a qué hora y quiénes pueden participar. sí, mira, esto se va a presentar en la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura de la Reina, que queda te digo de inmediato, lo tengo por acá eso. No, ya me voy a acordar, a ver, lo tengo por acá. Y el libro lo va a presentar Antonio Ostornol, que es un escritor destacado, y la periodista Ana Josefa Silva, que es crítica de cine y tiene una larga trayectoria en medios. El lugar exactamente es la Biblioteca Pública de la Reina y queda en Alcalde Fernando Castillo Velasco, 8580. ¿Y va a ser un encuentro abierto? ¿Cualquier persona puede ir? ¿O cuál Sí, es la dinámica? sí, cualquier persona puede ir. Cualquier Ah, persona puede ya, hacer esa actividad. perfecto. ¿Y cómo se puede obtener este libro, esta novela? Bueno, yo creo que ya la próxima semana llega a librerías, pero si alguien tiene mucha ansiedad por conseguirlo, puede entrar a la página de Ediciones de la Lumbre, que es www.edicionesdelalumbre.cl, y ahí se puede adquirir, se paga en línea y te lo envían a tu domicilio. Ah, buenísimo, qué mejor. Y tú, Marcelo, eres bien versátil en el mundo de la escritura, también has incursionado como dramaturgo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, Mira, bien interesante porque son formatos súper distintos. Yo siempre cuando me piden que me defina respecto a lo que hago, digo que me gusta contar historias. Y esas historias las cuento en los formatos que sea. Yo soy periodista también y de tanto en tanto escribo para medios, historias de no ficción, escribo libros infantiles, escribo para adultos y tengo una pata en el teatro también. Soy parte de una compañía que se llama Silencio Colectivo, que trabaja un teatro más social. Hacemos presentaciones en poblaciones, en espacios no tradicionales. Y, y en la última, no, en la penúltima muestra nacional de dramaturgia, una obra que escribí que se llama Nakamoto, Hiroshima Santiago, eh, fue ganadora de la muestra nacional, ¿no? Se premiaron las 5 obras, Buenísimo. una de esas era la que escribí yo. Y es bien interesante lo que genera el teatro porque la historia que tú escribes de alguna manera cobra vida, ¿no? Se monta arriba a un escenario. Y ver a los personajes que tú creaste de carne y hueso, viviendo ahí delante tuyo, lo que escribiste, es una sensación que probablemente no te ofrece ni el mundo de la novela ni del cuento. Tal vez el mundo del cine tiene eso. Pero, pero me gusta el teatro porque además
tienes el feedback de la gente ahí, digamos. O sea, yo a veces voy a alguna de las obras, ahí sí que me repito las obras, ¿ah? Ya, Voy a ver la obra porque me gusta ver la reacción del público, ¿no? A veces se ríen en lugares que tú pensaste que se iban a reír, o hay silencios que son impresionantes dentro de la obra. Y eso me gusta, ¿no? De pronto descubro cosas, o sea, hay situaciones que yo pensé que no eran para la risa y la gente se ríe. Entonces, la relación o el feedback que tienes con el público es súper interesante y es muy distinto a lo que pasa en la literatura o en otra arte. sí, totalmente. Y qué es la escritura en tu vida? Eh, Chuta, ya, es una pregunta Sí, ya grandota, más profunda. claro, pero sí, ahí nos fuimos en la profunda. No, pero ¿qué es lo que, para mí es algo, la escritura y la lectura yo no las separo mucho, ¿ah? Como que son ejercicios similares, porque en ambos casos uno es un momento de encuentro consigo mismo, más allá que leas, por ejemplo, la historia escrita por otro escritor, es un momento como de pausa del cotidiano, un momento que te sirve para mirar desde otra perspectiva las cosas. Insisto, a mí me pasa eso con la lectura y con la escritura. Porque de alguna manera, cuando tú escribes o cuando lees, el mundo deja de existir y el único, y la única realidad, realidad es ese texto que estás leyendo o esa historia que estás escribiendo. Y esa posibilidad de aislarte del mundo para entrar en otra realidad, una suerte como de realidad virtual, es algo que por un lado agradezco, lo disfruto y que además sirve para tener una mirada más distanciada de las cosas. Yo creo que vivimos en un mundo súper vertiginoso, lleno de estímulos por todos lados, el celular que suena cada rato, las redes sociales, y muchas veces no nos damos el tiempo para detenernos y mirar con una mirada reflexiva o crítica lo que nos está pasando, ¿no? Cómo estamos viviendo, si hemos conseguido las cosas que nos propusimos en algún momento de la vida. Entonces, para mí la escritura es un ejercicio cotidiano, un ejercicio que en alguna medida me permite conocerme mejor y encontrarle un poco el sentido a la vida, ¿no? Yo creo que la escritura es también una forma de conocimiento, una forma de acercarse al misterio del día a día. Sí, ¿no? Qué interesante la reflexión que haces. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, en 10 años más en el mundo de la escritura y la literatura? ¿Cuáles son tus proyecciones? Pucha, me cuesta visualizar lo que va a pasar la semana siguiente, así que si me dices 10 años me ponen en aprietos, pero yo espero seguir escribiendo, ojalá desprenderme de algunas cosas que uno hace para generar, para vivir en el día a día y dedicarme por completo a la literatura. Yo no soy un escritor profesional en términos de que viva de los libros, tengo que hacer otras cosas siempre relacionadas con la escritura, pero me gustaría poder disponer del tiempo a mi antojo y no sé, pasar un mes completo o un año completo abocado solo a la escritura de una historia. Eso me encantaría y ojalá que se pueda conseguir de aquí a 10 años, feliz que sea así. Sí, qué Esperemos, bueno. vamos a tocar madera. Sí. Y otra de tus pasiones también es la fotografía. ¿Qué tanto espacio le das en tu vida? ¿Ha sido un hobby o ya es algo ya como más profesional? Mira, fui de hecho por un corto tiempo fotógrafo de bodas. Estuve haciendo fotos de matrimonio, cerca de 6 meses. Era bien estresante porque tenías que tener la foto o sea, había fotos que no te podías perder, ¿no? La foto del beso, del anillo, en fin, cuando la novia lanza el ramo, esa foto no te podían salir borrosa, fuera de foco, o no se te podía echar a perder la cámara en ese momento. Entonces era una pega bien estresante. Pero me gustó como ejercicio adrenalínico. Y la fotografía, yo creo que cumple una misión parecida a lo que es la escritura y la lectura, porque también te obligan a reducir tu mundo al rectángulo de la foto, finalmente. Entonces tú vas segmentando la realidad. Y creo que también es una forma de acercarse a la belleza, ¿no? La fotografía. La realidad es tan diversa, tiene tantos matices y con la foto tú tratas de recortar un espacio que para ti puede ser significativo, ya sea porque
te parece bello porque consideras que es una imagen que quieras recordar. Entonces, de esa lógica también es un ejercicio que me permite escapar del día a día, por decirlo de alguna manera, o encontrarme con una realidad distinta. Y también, aun cuando la tengo un poco dejada de lado, porque estoy trabajando en un proyecto literario que es la biografía de Pedro Lemebel, Ay, qué espero que una vez bueno. que termine eso, abocarme de nuevo a tomar fotos, retratos, que es lo que más me gusta hacer. Sí, maravilloso. Aparte que también está ahí enfocado con la parte creativa. Yo creo que todo lo creativo Sí. es lo tuyo. Marcelo, sabemos que tienes una clase en unos minutos, no te queremos retrasar más, pero sí antes de finalizar nos gustaría que tú pudieras invitar a la gente a leer tu novela La traición de Borges. Sí, bueno, los invito a leer esta historia, que es una historia bien delirante, a ratos divertida, que nos presenta a un falso Borges, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos el sueño de parecernos a alguien, ¿ah? A propósito de lo que tú decías antes, ¿no? A mí me hubiera gustado parecerme a Maradona en las cosas que hacía en la cancha. Obviamente estuve muy lejos de eso, pero tenemos como esa fantasía. Y acá hay un personaje que se convierte en Borges, trata de ser como él, y en esa peripecia descubre muchas cosas, entre ellas el amor, hay situaciones muy graciosas, muy divertidas. Y lo que más me gusta es el carácter delirante de esta historia. Yo creo que va a ser para los lectores va a ser un viaje inesperado, espero que placentero, y van a conocer más de este mito de la literatura universal que es Jorge Luis Borges. Maravilloso. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Fue un verdadero agrado conversar contigo. Muchas gracias, Carmen Gloria. Chao, lindo día.